Ahora, dentro de la Primera Guerra Mundial hay una causa inmediata, que es la que provoca el conflicto. Y esa causa inmediata es el asesinato o la muerte de Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Era heredero al Imperio Austro-Húngaro. ¿Ya? Francisco Fernando era heredero del Imperio Austro-Húngaro. Y cuando se produce la muerte de Francisco Fernando, que es el heredero del Imperio Austro-Húngaro, se va a iniciar el conflicto en 1914. Ahora, ustedes entenderán que es imposible que se genere una guerra mundial por la muerte de una persona. O sea, por la muerte de una persona, a lo más se puede generar una crisis civil, ¿no es cierto?, dentro del mismo país, o acusar, o al país que se le acusa de haberlo apoyado, digamos, generarse un conflicto entre dos países, a lo más, como mucho. Pero por la muerte de Francisco Fernando, que era quien iba a tomar el trono del Imperio Austrohúngaro, porque él murió o porque a él lo asesinaron, es imposible que salga una guerra. Eso no es así. Ya, no resiste análisis. Esto lo único que hace es generar la desata. Gracias, Corona. Esa es la palabra. Desata la guerra. Eso simplemente. Ya no tiene más explicación que esa situación. ¿Ya? Voy a correr esto un poquito para allá, porque ahora necesito un poquito la pizarra. Ya. Y ahora les voy a explicar cómo se desata la guerra. Y para eso tenemos que entender todos los otros conceptos. Vean, al archiduque Francisco Fernando lo va a matar, ¿no es cierto?, un comando o un grupo serbio. ¿Ya? Que Serbia era una parte, ¿no es cierto?, que estaba dentro del antiguo Imperio Otomano y que también tenía un territorio importante dentro de lo que era el Imperio Austrohúngaro, ¿ya?, que está en el centro de Europa. Entonces, tenemos que colocar acá el sistema de alianzas. Ya, ustedes me la van a decir. Primero, la entente. Francia, Inglaterra, Rusia. Francia, Inglaterra, Rusia. ¿Ya? Y las potencias centrales. Alemania, Italia, Austria, Hungría. Alemania, Italia, Austria, Hungría. Entonces, ¿de dónde era Francisco Fernando? De aquí, Austria-Hungría, ¿no es cierto? Él iba a ser el heredero a este imperio. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Como había un sistema de alianzas, dentro del Imperio Austrohúngaro había una nación, que era Serbia. Y ellos querían independizarse, nacionalismo. ¿Recuerdan que lo vimos? Causa y proceso. Cuando muere Francisco Fernando, se acusa que fue apoyado, ese grupo que lo mató, fue apoyado por Rusia. Bueno, pero profe, ¿qué tiene que ver Rusia? Rusia era un país vecino del Imperio Austrohúngaro. Y cuando hay dos imperios juntos, siempre hay rivalidades. De hecho, cuando hay dos países juntos, hay rivalidades. Por el límite, porque el límite es más allá, porque el límite es más acá, etc. Chile no tiene problemas con Brasil, porque estamos separados. Entonces, relaciones económicas, todo lo que quieran. Pero los problemas nuestros son o con Perú, o con Bolivia, o con Argentina, por el límite. Imagínense que somos países y tenemos problemas limítrofes. Imagínense los imperios, que el afán de un imperio es conquistar más territorio, o sea, por mayor razón. Entonces, muere Francisco Fernando, entonces Austria-Hungría dice, ¿sabe qué? Lo apoyó Rusia. Entonces, como lo apoyó Rusia, ¿qué es lo que hizo el Imperio Austrohúngaro? Atacó. Le declaró la guerra. Ni siquiera atacó, le declaró la guerra.
a Rusia. ¿Ya? Puede ser. Hasta ahí hubiese quedado. Es lo que les decía recién. Si se produce la muerte de Francisco Fernando, pero no hay nacionalismo exacerbado, no hay sistemas de alianza, no se genera la guerra. Entonces, ahí hubiese quedado. Ah, perfecto, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia. Ah, entonces perfecto, como le declararon la guerra a Rusia y estamos en un sistema de alianza, Francia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro y Inglaterra le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Ah, perfecto, como le declararon la guerra al Imperio Austrohúngaro, entonces Italia le declara la guerra a Francia, a Inglaterra y a Rusia. Y Alemania, lo mismo. Entonces, como usted tenía un sistema de alianzas, bastó que pasara algo, que fuese algo, la muerte de Francisco Fernando, para que se iniciara todo el sistema de alianzas. ¿Ve qué fue lo que gatilló el proceso? Sin eso, insisto, profe, igual se produce la muerte de Francisco Fernando, igual lo matan, sin sistema de alianzas, sin nada. No sé, estaríamos hablando acá de la guerra entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. ¿Por qué motivo? Por la muerte de Francisco Fernando. Estaríamos hablando de un hecho así en la historia, minúsculo. Entonces, este hecho gatilla y provoca que se genere todo el sistema de alianza y todo lo que recién le acabo de explicar. Que se active el sistema de alianza. Porque hasta ahí se habían declarado estar unidos en caso de pelear. Bueno, aquí se dio la posibilidad, digamos, de iniciar un conflicto real. Ya. ¿Qué nos falta ver de la Primera Guerra Mundial? Si ya vimos las causas. El desarrollo, la etapa. Primera etapa, esto es mucho más rápido, las causas era más complejo, pero aquí es menos información, porque obviamente yo creo que la información que ustedes les van a preguntar en la prueba está asociada a las características generales de la etapa. O sea, no creo que les vayan a empezar a preguntar hasta la última batalla dentro del conflicto. No sé cómo han sido las pruebas anteriores que ustedes han tenido de historia, ¿son bien generales o realmente preguntan por una fecha o algo así? Ahora en otro colegio. Sí. Yo la di en ese colegio el año pasado. En el que lo va a dar ahora. Ya, ¿y cómo es? Es la más larga de todas. Es la más larga de todas. Presentaciones así cada una. Pero es, ¿En serio? ¿hay como una comprensión de lectura? ¿O Sí, son como... sí, pero, ponme atención un poquito. ¿Te preguntan, por ejemplo, por fechas, por nombres de cosas o más bien... No, fechas no, solo como por cosas grandes. Conceptos. Un concepto grande, sí. Ya. Pero Ok. son muchas preguntas. El año pasado era la prueba más larga, creo que eran como 45 preguntas. Ah, ya. Es que harto tema. Sí. Sí. Es harto tema. El La otra- temario es El La otra temario, prueba ¿qué era onda? de- Yo vi el gigante el temario. Las otras pruebas eran de 20 y la otra larga era biología, que igual es mucho. Imagínense que ahora, para que ustedes más o menos tengan una proporción, lo que acabamos de ver ahora como causas, que lo vimos, digamos, en media hora, esto yo lo tengo que pasar en el colegio, no sé, en 2 semanas, estar viendo las causas, para que no vean que es súper concentrado lo que estamos haciendo acá ahora, ¿ya? Etapas. La primera etapa es la guerra de movimientos, desde 1914. Es la primera etapa, es cuando se produce, digamos, el avance alemán. La guerra de movimientos son los primeros ataques de Alemania hacia Francia. ¿Ya? Entonces, la estrategia de Alemania era atacar, ¿no es cierto?, hacia Francia, que era su frente occidental. ¿Ya? Entonces era como iniciar la guerra de manera rápida en el conflicto. ¿Ya? Después que se había producido la muerte de Francisco Fernando y que se declaraba la guerra, Alemania dice, bueno, entonces iniciamos el conflicto. Entonces, dentro de la guerra de movimiento, primero Alemania tenía que derrotar a Francia en lo que era el frente occidental, y después, cuando ya estaba listo, iba a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, Alemania, pero iba a atacar hacia Rusia. Usted siempre tiene, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, dos frentes. El frente occidental
y el frente oriental. El frente oriental, digamos, es hacia lo que es Rusia, ¿ya? Para que más o menos se ubique ahí geográficamente. Acá usted tiene el frente oriental, es el que da hacia el este, y el frente occidental, digamos, es el que da hacia el oeste. Esos son los dos frentes. Entonces la guerra de movimiento es la primera etapa, cuando se producen los movimientos más rápidos. También, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, se producen los ataques relámpagos, ya que son avances rápidos, fuertes. Hacia Alemania ataca sorpresivamente a la mayor cantidad de países para poder, digamos, iniciar el conflicto. ¿Ya? Como dice ahí, el objetivo era sorprender a los adversarios, sorprender, digamos, a los países que se veían atacados, digamos, de manera rápida por Alemania. Esa es la primera etapa, guerra de movimiento. Segunda etapa, guerra de posiciones. ¿Qué pasó? Acá se da esta guerra de posiciones entre 1915 y 1916. ¿Qué ocurrió? Alemania, ¿no es cierto?, en la primera etapa, Alemania había avanzado sobre Francia, ¿ya? Y había tratado de controlar el territorio francés y de atacarlo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Los franceses lograron detener el avance, digamos, de Alemania, y por lo tanto ahí las tropas quedaron sin poder moverse. Entonces la guerra de trincheras es cuando en definitiva las tropas no logran avanzar. Ninguno de los dos ejércitos no logran avanzar, y ahí estamos hablando, digamos, de los ejércitos alemanes y franceses. Son prácticamente un año en que las tropas no logran avanzar ni retroceder. Por si acaso, por si les llegaran a preguntar, se llama guerra de posiciones o guerra de trincheras, porque no hay avance, y fue la etapa más sangrienta, es la etapa en la cual se produce la mayor cantidad de mortandad, la mayor cantidad de, digamos, de desgaste psicológico también de las tropas, porque están ahí sin lograr, digamos, avanzar. Las trincheras, por si acaso, eran, digamos, no sé, espacios como 2 salas de estas grandes, de 5 metros hacia abajo, cavados, digamos, en una línea, digamos, frente a las otras tropas, y ahí se hacía una vida de trincheras. ¿Ya? Es decir, ahí tenían para alimentarse, pasaban horas, días, meses, años ahí, tratando de avanzar un poco más. Entonces los ataques eran muy desgastantes, porque cada cierto tiempo trataban de hacer un avance, los otros los sorprendían, se utilizaban muchas veces gases para poder atacar a los ejércitos adversarios, etc. ¿Ya? Entonces teníamos ahí por debajo, o de repente hacían unos ataques aéreos también. Entonces era una situación de mucho desgaste psicológico. O sea, era estar siempre en un lugar y de repente recibir un ataque sorpresivo. Entonces no era una situación de guerra que, bueno, por sí es un desgaste psicológico y emocional, pero no era una situación en que tú tuvieras cierto avance, retroceso, sino que siempre estabas como expuesto a que en cualquier momento te llegara un ataque de cualquier lado. Entonces esa situación obviamente los desgastaba mucho a ellos psicológicamente, ¿ya? Y en la etapa, insisto, prácticamente un año de mucho desgaste, vendría a ser la segunda etapa de la guerra. La tercera etapa de la guerra se va a producir al final del conflicto hacia 1917. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Fue tanto el desgaste psicológico que provocó la guerra de trincheras que hacia el año 1917, fíjese, si hay alguien que es disciplinado, ordenado, el mundo militar, pues obedece nomás. Si le dicen no, hay que ir para allá, no lo cuestionan. No existen las huelgas ni protestas en el mundo militar porque es una verticalidad. Entonces, imagínense que el desgaste era tal que se empezaron a desarrollar motines, se empezaron a desarrollar, digamos, conflictos muy grandes entre los soldados, ¿no es cierto?, la gente que mandaba, porque sentían que la guerra, en definitiva, no los estaba llevando a ninguna parte.
Entonces, como la guerra no nos estaba llegando a ninguna parte, los mismos militares, los mismos soldados y la política en Europa pidió que se llegara a una paz negociada. Es decir, se empezaron a exigir que por favor se terminara la guerra, porque en realidad no estaban las garantías para seguir peleando una guerra que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque no había ningún avance real de un lugar a otro. ¿Ya? Y aquí se va a producir un hecho muy importante. Bueno, en todos los países existieron crisis, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en todos los que participaron. Pero la crisis más importante, y tienen que tenerla súper clara porque eso genera que se quiebre la igualdad dentro de la guerra, se va a producir dentro del mismo año, obviamente, hacia 1917, que se va a producir la denominada Revolución Rusa. ¿Qué va a ocurrir? Dentro de Rusia, hasta antes que se iniciara la guerra, gobernaba, digamos, el zar Nicolás II. ¿Qué es el zar? Es una denominación, es un